Sí, ¡Vamos! yo la puedo grabar. Seguro Matías algo te comentó, pero bueno, somos una organización política de acá de La Plata. Surgimos en el 2018 con una forma, o intentamos hacer una forma novedosa de manejo, tanto para adentro como hacia afuera, en el cual no haya distinción de género, distinción etaria, distinción socioeconómica. Ponderamos siempre la horizontalidad en las decisiones y en la opinión. Acá no importa de dónde venís ni quién sos, sino lo que aportás y tu vocación militante y tu vocación de intentar cambiar la realidad mediante la política. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de esa ideología que tenemos y nuestra vocación militante constante y teniendo en cuenta la circunstancia actual de la cuarentena, en realidad de la pandemia, que nos limita nuestra posibilidad de estar en la calle, decidimos seguir militando desde donde podemos, con estas herramientas virtuales, que si bien son limitantes, nos dan ciertas posibilidades. Y teniendo en cuenta eso, ya desde la organización se han hecho varios ciclos de charlas. Hemos tenido una sobre el rol de las mujeres en la política, en el gobierno, con una charla específica con Silvina Batakis. Hace poco tuvimos una charla sobre la regulación del teletrabajo, teniendo en cuenta los contextos actuales. Y así y otras más, y tenemos programadas varias charlas. Básicamente queremos seguir militando desde donde podemos. También tenemos presencia con algunos compañeros que van a comedores a ayudar. Así que lo que sí, bueno, teniendo en cuenta estos temas que venimos tratando, quisimos ampliar un poco el espectro y empezar a hablar de este tema tan complicado como es la economía, como es la región, que si bien algo lo hablamos, estaría bueno hablarlo con gente especializada como sos vos y las otras personas más. Y queríamos escuchar tu opinión, que nos hables un poco del neoliberalismo, un poco de las crisis que hay en la gestión, que hay en la región, de cómo se viene gestionando, las debilidades de las herramientas estatales que tienen ciertos gobiernos, digamos, liberales con otros progresistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Después de tu exposición, algunos compañeros te van a dar unas charlas, también alguna compañera o algunas compañeras o compañeros te van a hablar un poco más de la organización, te van a hacer charlas al respecto. Así que, bueno, sin mucho más, perdón lo apresurado de la introducción, te dejamos hablar. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Marcelo, ante todo, muchas gracias por la invitación. Veo también algunos amigos, amigas. Bueno, ahí Matías, que conozco hace mucho. También veo ahí por a Jorge Déboli. Bueno, no voy a nombrar a los que conozco, pero sí quería nada más puntualizar que, bueno, que los conozco por la militancia, ¿no? Fundamentalmente. Y que saludo este espacio militante, saludo esta iniciativa y bueno, todo lo que vienen haciendo y todo lo que vos contabas, Marcelo. Así que si bien es un sábado y todos estamos con muchas tareas docentes, de investigación, de mucho Zoom, igualmente siempre es un gusto aportar al debate de la militancia, que es fundamental en estos tiempos para que la resolución de esta crisis, de la pospandemia, de esta transición histórica espacial en la que nos encontramos, sea favorable a los intereses populares. Yo voy a hacer una exposición en 5 puntos, lo resumí, como para tratar de ser lo más esquemático y escueto posible. Y después, bueno, en todo caso abrimos al debate, a las preguntas. En primer lugar, yo quería hacer como una introducción, o sea, en realidad para poner en común un poco qué es el neoliberalismo, porque muchas veces se habla de neoliberalismo, pero bueno, hay muchos significados, sentidos en esa palabra. Entonces, primero decir, bueno, que el proyecto neoliberal, que como tal es un proyecto político, estratégico, de políticas públicas, de una forma de organizar la economía, la sociedad, está directamente relacionado a la construcción del orden unipolar de los años 80, 90, 2000, y a la retomada de la hegemonía norteamericana. Y coincide además con el desarrollo de un actor fundamental
en lo económico y social, que es el gran capital financiero transnacional. De grandes redes financieras transnacionales, que son financieras, pero combinan actividades productivas, mediáticas, ¿no? de distinto tipo, bancos, fondos de inversión, laboratorios. Es decir, no es que meramente, cuando hablo de financiero hablo de un banco. ¿No? O sea, cuando uno habla de lo financiero, habla de ese cruce, esa combinación entre distintas actividades de orden económico, pero también de la industria y de medios de comunicación, que se expandieron, ¿no? A partir de los 60, 70, al calor también de un nuevo paradigma tecnológico con todo el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que hicieron posible destruir el espacio a través del tiempo, ¿no? O sea, achicar completamente eh, el espacio a través de posibilidades de conexión mucho más fluidas y en el caso de las financieras y de la información, instantáneas. Entonces, bueno, hay un sujeto económico-social, el gran capital financiero transnacional, particularmente de origen estadounidense e inglés, y un sujeto político, que es el Estado norteamericano, que venía perdiendo posiciones, o venía siendo cuestionado, tenía un conjunto de contradicciones y antagonismo que ponía en crisis su hegemonía en los años 70, 80, particularmente en los años 70. Y el proyecto neoliberal tiene que ver con, y el proyecto neoliberal tiene que ver con retomar la hegemonía norteamericana y hacer frente a esas contradicciones. ¿Cuáles eran esas contradicciones? Uno, las luchas competitivas que empezaban a presentar las economías de posguerra reconstruidas en el norte global, particularmente Alemania y Japón. O sea, Estados Unidos hasta los años 70 era el rey del mundo, representó después de la posguerra el 50% del PBI, sus corporaciones eran mucho más productivas que las de sus competidores. Ahora, cuando aparece otra competencia, Alemania y Francia, por el lado de Europa Occidental, pero también Italia y otros, pero sobre todo Alemania y Japón, eso empieza a tensionar al interior de los aliados fundamentales. Y sobre todo a presionar a la reducción de tasa de ganancia de las grandes empresas norteamericanas que antes la tenían mucho más fácil, por así decirlo. La segunda contradicción tiene que ver con una clase trabajadora tremendamente fortalecida, un movimiento obrero tremendamente fortalecido que tenía mucha capacidad en el centro y en algunos países de la periferia, o de la semiperiferia, como es el caso de Argentina, de luchar por muy buenos ingresos. Es decir, discutir profundamente la distribución de la riqueza y conseguir una tajada importante en esa torta sin cambiar la naturaleza capitalista de los regímenes de acumulación, pero sí discutir eso. Y por lo tanto también presionar sobre la tasa de ganancia del gran capital. La tercera contradicción era el tema de la importante oleada revolucionaria, oleada transformadora del sur global, o también llamado tercer mundo, que rompía los monopolios de acumulación de riqueza y poder del norte global. Es decir, porque los monopolios de acumulación de riqueza y poder del norte global son 6. El monetario financiero, pero si vos tenés fortaleza financiera y monetaria o nacionalizás tu banca, ahí en un territorio específico, o sea, Argentina, ese monopolio que lo puede tener el norte global. El otro es el tecnológico, que si vos desarrollás tecnología propia, rompes ese monopolio tecnológico y puedes acumular en forma autónoma. El otro monopolio es la defensa y la capacidad de tener inteligencia y defensa y seguridad nacional, soberanía en esa materia. Eh, el otro monopolio tiene que ver con los medios masivos de comunicación y de información y las plataformas que lo posibilitan. Que obviamente si un país, un territorio, un pueblo accede a esa posibilidad, tiene capacidad de transmitir sus propios mensajes, su comunicación, construir sus identidades, sus voces, sus relatos. El otro monopolio tiene que ver con el acceso o control de los recursos naturales, en la medida que
un pueblo se levanta, construye soberanía, puede limitar la transferencia de excedente, la transferencia de recursos o el control directo de recursos que tienen las transnacionales de los propios recursos naturales, ¿no? La otra cuestión fundamental es la construcción cultural, identitaria de un pueblo, ¿no? Que en la medida que se fortalece, tiende a contrarrestar los pensamientos coloniales. Entonces, en esas 6 dimensiones se disputa el poder. Y en esas 6 dimensiones se disputa la relación centro-periferia. En la medida que un pueblo construye poder en esas 6 dimensiones, reduce la transferencia de excedentes, la dependencia, las condiciones de subordinación geopolítica, etc. Bueno, que en los 60, 70, en todo el periodo de descolonización, en todo el periodo de lucha de liberación nacional, de crecimiento y desarrollo de los nacionalismos populares en América Latina, en Asia, en África, de las revoluciones socialistas, etcétera, o del nacionalsocialismo árabe, etcétera. Es decir, había un mundo, un sur global insubordinado y que rompía permanentemente esos monopolios de subordinación o de acumulación de riqueza y poder del norte global. Entonces ahí esa era una cuestión fundamental. Y la otra contradicción era el mundo bipolar y el tema de la Unión Soviética, que si bien tenía mucho menos poder relativo que los aliados, del norte global, es decir, que Japón, Europa Occidental y Estados Unidos, con conducción de Estados Unidos, sí generaba esa grieta, justamente condiciones geopolíticas para el levantamiento de ese tercer mundo, porque había más maniobra. Y además generaba el famoso peligro rojo, ¿no? Que fortalecía a las clases trabajadoras de otros países, porque el temor era una posibilidad de una revolución socialista, lo cual fortalecía a la hora de la lucha las clases trabajadoras. Por más que no tengan una orientación socialista o comunista, o de ese tipo de socialismo, me refiero al comunismo soviético, al socialismo soviético. Pero generaba otro marco de correlaciones de fuerzas globales. Y el quinto punto era la caída de la tasa de ganancia y un ciclo de Kondratiev, que no me quiero detener en eso, pero son ciclos de 25 años de crecimiento y 25 años de caída, pero que es bueno a veces tenerlo en cuenta para ver en qué etapa estás, ¿no? Si estás en la etapa de crecimiento o en la etapa de caída. Bueno, en los años 70, a partir de los años 70, se inició un ciclo negativo de Kondratiev de caída fuerte en la tasa de ganancia, presionado además por todas las otras variables que conté. Entonces, y eso obviamente presionaba a su vez sobre la capacidad de acumular riqueza y poder de Estados Unidos, de las clases dominantes del norte global. Este era el mundo sobre el cual se insertó el proyecto neoliberal y fue efectivo en resolver contradicciones en favor de ese norte. Sí, el proyecto neoliberal, el proyecto financiero neoliberal impone un conjunto de política económica, tanto en el centro como en la periferia, para resolver esa contradicción. Más que nada 9 políticas económicas. El hiperendeudamiento, que te hace dependiente del capital financiero y genera una transferencia permanente de excedente al capital financiero. La privatización de los servicios públicos, de los derechos, del acceso a los derechos básicos, a los bienes básicos, y la mercantilización del acceso a la salud, a la educación, etcétera, es decir, la mercantilización de los servicios en general. El aumento de la tasa de desempleo para disciplinar a las clases trabajadoras y destruir derechos y destruir posibilidades de disputar distribución de riqueza, distribución más progresiva de la riqueza, apertura comercial, monetarismo en materia de administración financiera, para, donde los bancos centrales dejan de tener como prioridad el empleo y el desarrollo y pasa a tener como prioridad, ¿no?, la famosa meta de inflación o la estabilidad macroeconómica, pero que en realidad es un artilugio para favorecer a través de un conjunto de medidas al capital financiero y resolver problemas inflacionarios a través de una feroz transferencia de riqueza de los sectores productivos y trabajadores al capital financiero. Porque si yo, no sé, hay inflación y aumento la tasa de interés, en realidad lo que estoy haciendo es generando
una fuerte recesión económica o por lo menos un estancamiento económico y una fenomenal transferencia de riqueza del sector pyme y del sector trabajador hacia el sector financiero con la tasa de interés. Bueno. Y así otro conjunto de medidas, ¿no? La liberación de los flujos comerciales, pero también comunicacionales, y la pérdida de soberanía nacional en un conjunto de decisiones, o la desnacionalización de los estados, todo el paquete neoliberal. Ahora, lo que sí yo diferencio fuerte que ese paquete neoliberal, que está bueno saberlo porque esos 9 puntos se aplicaron en los 80 o en los 70 cuando empezó acá con las dictaduras, en los 80, en los 90, en los 2000 en aquellos países que no salieron de ese esquema, en el gobierno de Macri o de Temer en Brasil, y de forma calcada. Uno ve los 9 puntos, yo tengo unos trabajos que analizamos esos temas, entonces está bueno saberlo porque ese es un programa básico, porque es el programa del gran capital monopólico transnacional y de las élites dominantes, tanto locales como del norte. Entonces, ese programa, lo que sí hay que diferenciar fuertemente es que es distinto para el centro como que para la periferia. Y esto es un punto fundamental. Porque para la periferia eso va acompañado, los países periféricos, de una pérdida total en esas 6 variables que yo describí, esas 6 variables del poder, esos 6 monopolios, o sea, una pérdida de lo que Aldo Ferrer llamaba la densidad nacional o las capacidades nacionales para el desarrollo. Es decir, pérdida de capacidad financiera y monetaria. Bueno, nosotros lo vimos en Argentina, cuando directamente se nos impuso casi el dólar como moneda fundamental y el peso como una moneda secundaria, de la dolarización de la economía argentina, y una banca que sirve más como una banca para extraer el excedente y fugarlo que para el desarrollo productivo. O la destrucción completa de la defensa nacional, de las instituciones y de la capacidad de defensa nacional, o el desarrollo también de tecnología de defensa, o la destrucción completa de nuestro desarrollo en materia de tecnología y ciencia y técnica. Es decir, hay una destrucción. En cambio, los países de centro aplican neoliberalismo porque van contra los sectores trabajadores, van por mayores niveles de liberalización económica, pero mantienen esas 6 capacidades nacionales muy fuertes. O sea, mientras Reagan en Estados Unidos en los 80, neoliberalismo contra sus trabajadores, era infernal lo que invertía, por ejemplo, en ciencia, tecnología y defensa, y lo que fortalecía su núcleo industrial militar para la puja interestatal. Por eso nosotros vivimos un feroz proceso de periferialización en América Latina y en Argentina de los 80 hasta los 2000. Por eso, por ejemplo, nuestro PIB per cápita pasó de ser similar al de España en 1974, nuestro ingreso per cápita, nuestro ingreso por la riqueza generada por persona, pasó de ser similar al de España al ser una tercera parte del de España. Un tremendo declive periférico. Que en la Argentina se notó más todavía porque era una semiperiferia con alto nivel de desarrollo. Pero que toda América Latina fue ese descalabro. Un fuerte proceso de periferialización. O en otros números, por ejemplo, Argentina en el 74 tenía 5% de pobreza, en el año 2002 pasó a tener 56% de pobreza. Argentina en el año 74 tenía pleno empleo, Argentina en el 2002 pasó a tener 24% de desempleo y 20% de subempleo. Argentina tenía una diferencia entre ricos y pobres, el 10% con mayor ingreso y el 10% con menor ingreso de 9 veces, y pasó a tener 27 veces esa diferencia, una desigualdad brutal. Bueno, y así. Esto es importante ver esa introducción simplemente para decir, bueno, esto es el neoliberalismo, por una descripción muy somera, muy pequeña, ¿no? muy escueta, podemos decir mucho más, pero para tener una definición común de qué es, porque se confunde a veces. Por ejemplo, neoliberalismo es Estado débil. Bueno, más o menos, es Estado débil para proveer bienes públicos, educación y salud, porque te privatizan todo, pero es Estado muy fuerte para reprimir a trabajadores cuando pelean por sus derechos.
o para fortalecer al capital y favorecer al capital financiero, con una institución muy fuerte como el Banco Central, que se la quedan los grandes bancos y aplican fuertes medidas. Sí, por eso digo, que estado débil, estado fuerte, dependiendo a qué clase, grupo social mires. O es importante ver esto de una buena definición de neoliberalismo para ver eso, la diferencia entre centro y periferia, que no es lo mismo. Y también para vincularlo a un sujeto social, que tiene que ver con estas grandes corporaciones, estos grandes sectores empresariales que se asocian con élites políticas y culturales. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el segundo punto es que nosotros en 1999-2001 empezamos a ver un mundo que reacciona a ese programa neoliberal, a ese mundo unipolar, a esa hegemonía estadounidense angloamericana, porque es Estados Unidos más ese polo de poder angloamericano con el Reino Unido. O sea, hay una reacción de otros grupos dominantes del sistema, de otras potencias, que empiezan a querer tener más autonomía o aplicar otros programas, y también de los pueblos o sectores y clases populares. Una reacción general del sistema que empieza a ver. No sé, por ejemplo, en Rusia asciende Putin en 1999, empieza a aplicar un programa más nacionalista, euroasiático, recupera la renta hidrocarburífera en términos nacionales y aplica un programa de fortalecimiento de su complejo militar. Pero también entre el 99 y el 2001 aparece un gran jugador que va a ser el gran jugador estrella de esta disputa a nivel mundial, que es China. Recupera Hong Kong en el 97, Macao en el 99, dos colonias, dos puertos coloniales que habían quedado de cuando en el siglo XIX colonizaron China, los ingleses y los europeos. Y bueno, recupera esos territorios, pero a su vez entra a la Organización Mundial del Comercio, pero a su vez empieza a ser más asertivo en defender su soberanía, derriba un avión espía norteamericano, o construye con Rusia la Organización para la Cooperación de Shanghái, que se termina de consolidar en el 2001. Y esto es central, porque es una OTAN paralela, es una alianza de defensa y de seguridad en Eurasia, que tiene ahí, están los países muchos de la ex Unión Soviética dentro, que son los países de Asia Central, como Kazajistán, Kirguistán y otros, y que ahora se está expandiendo. Y es clave, porque ahí vos tenés un mundo donde asciende esta Organización para la Cooperación de Shanghái, que tiene que ver con un renacimiento de Asia, después de 200 años de subordinación, y una disputa que empieza a ser cada vez más creciente y que hoy está mucho más agudizada, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esta organización militar comandada por Estados Unidos. Pero también entre el 99 y el 2001, en esos años, empezás a tener una grieta al interior de Estados Unidos entre globalistas y americanistas, si se parte ese establishment, que ahora se agudiza mucho más con Trump y con todo lo que vemos, ¿no? O también en esos años ya por ejemplo, el eje franco-germano, Francia y Alemania lanzan el euro y empiezan a construir un Estado continental más fuerte, y empieza a decir, bueno, nosotros no hacemos neoliberalismo, hacemos economía social de mercado, aunque bueno, eso uno lo puede discutir, pero empieza a haber un cambio de discurso también. O incluso el propio Vaticano, la Iglesia Católica, que en el año 99 lanza el jubileo de la deuda 2000, proponiendo que hay que condonar la deuda de los países pobres, pero también diciendo que hay que luchar contra el capitalismo salvaje o ese capitalismo neoliberal. Algo que después se va a entroncar en la aparición del Papa Francisco. Y es en el año 99, fíjense ustedes, que tenés la llegada de Chávez, la asunción de Chávez en el gobierno de Venezuela. La primera gran grieta institucional gubernamental con el neoliberalismo. El primer gran cambio de correlación de fuerzas estatales que se traduce en lo institucional, en el gobierno en América Latina.
después de la oleada neoliberal de los 80-90. Y después tener la crisis en Brasil. Pero lo central, por ejemplo, ver en la crisis en Brasil que no son solo los pueblos, las clases trabajadoras que se enfrentan contra ese programa neoliberal. En Brasil, como en Argentina, que de hecho es lo que yo trabajo en mi tesis, el doctorado, vos tenés una reacción del sector empresarial, productivo, mercado internista, que venía perdiendo contra las grandes transnacionales, que venían siendo comprados a pesos de migajas, que venían disminuyendo sus espacios de acumulación y que terminan observando que hay que reafirmar el mercado interno, que hay que aplicar otro modelo. Son los modelos neodesarrollistas que proponen. La Unión Industrial Argentina, el Vasco de Mendiguren, por ejemplo, hoy parte del Frente de Todos, era uno de las voces destacadas de la Unión Industrial Argentina que empezaron a decir hay que cambiar el modelo, hay que volver al Mercosur, al mercado interno, a un Estado más activo, a políticas proteccionistas. Es decir, las élites empresariales de América Latina, de algunos países donde todavía quedaba algo de burguesía local industrial, no le llamo una burguesía nacional en términos de programa estratégico, pero sí sectores empresariales perjudicados en su capacidad de acumulación. Bueno, todo eso se empieza a juntar. Por eso, y en este marco global de lucha o de resistencia o de tensión contra el neoliberalismo, el mundo unipolar y la hegemonía angloamericana, vos tenés en América Latina empieza una transición, la transición post-neoliberal. Y en aquellos países donde se desarrollan alianzas, articulaciones políticos sociales suficientemente fuertes para llegar al gobierno, bueno, empiezan a tener un conjunto de cambios, ¿no? Con Argentina post-2001, con la transición de este llamado grupo productivo, justamente que encabeza Dualde, Alfonsín, la Unión Industrial Argentina y otros, y que después va a dar paso al kirchnerismo, incorporando, en el caso del kirchnerismo, los sectores populares, las clases trabajadoras, los movimientos populares, pero es entramado. Entonces se empieza a construir otra cosa, hay una transición post-neoliberal. Esa transición post-neoliberal en América Latina tiene distintos momentos, pero su pico es 2010, su pico de esplendor y desarrollo. Tiene que ver con, es decir, primero recuperar la estrategia continental del Mercosur, para hacer posible estos proyectos desarrollistas, porque sin estrategia continental, las patrias chicas quedan sin escala para un proyecto de desarrollo nacional y de inclusión social. Entonces, primero, eso, que es el 2005 el rechazo al ALCA, y después la cumbre de Venezuela en 2005, y en 2006 la cumbre del Mercosur en Córdoba, que significó la incorporación de Venezuela al Mercosur, relanzar el Mercosur para tener un instrumento regional mucho más fuerte, etc. Pagarle, por ejemplo, al FMI para sacarse el FMI de encima, coordinado por Lula y Kirchner. Empieza ahí toda una estrategia. Después la consolidación de la UNASUR en 2008, el lanzamiento de la UNASUR, y por último la CELAC en 2010. Pero también tiene que ver con todo un proceso de recuperación de derechos, mejora en la distribución de la riqueza, mejora o recuperación de capacidades y soberanía nacional en esas 6 dimensiones que conté, y retroceso del neoliberalismo. Entonces, ese es el proceso. Ahora bien, y esto ya nos va acercando al tercer punto, a partir del 2010 empieza a haber una contraofensiva en la región y en el mundo. Es decir, vos a partir del 2010 empieza a haber una contradicción principal a nivel mundial, que es entre las fuerzas unipolares de Occidente, y particularmente de Washington, con todas sus contradicciones, pero conduciendo ese norte global, y por otro lado las fuerzas multipolares emergentes, los bloques de poder, que con distintos proyectos, que no tienen que ser, digamos, ni similares ni compartidos, pero con distintos proyectos se enfrentan
a esa unipolaridad, a ese capitalismo financiero global, a ese proyecto neoliberal, insisto, con distintos caminos, patrones de desarrollo, pero convergiendo en un adversario común. Eso se agudiza en 2010, pero se agudiza en distintos territorios, 2010, 2011. Digamos. Incluso yo que investigo estas cosas, vos empezás a tener un montón de statements, sería informes, del Congreso de los Estados Unidos, de distintas agencias de seguridad, de inteligencia, advirtiendo, por ejemplo, que la UNASUR, que el liderazgo de Brasil en Sudamérica, que el alejamiento de los países de la Organización de Estados Americanos, que comanda o controla más Estados Unidos, que la presencia de China en la región, que todo eso es una amenaza para la seguridad nacional y que hay que actuar en informes oficiales. Y no por nada uno ve a partir de 2008, 2009, 2010 la reactivación de la cuarta flota en América Latina, después de más de 50 años, la cuarta flota de Estados Unidos para patrullar el Atlántico Sur y el Pacífico Sur, o un aumento descomunal del presupuesto militar del Comando Sur de los Estados Unidos para América Latina, el que es el Comando Sur, el que se ocupa de la cuestión de América Latina. Empieza a tener cada vez más presiones geopolíticas, pero que coincide, por ejemplo, con el desarrollo de la guerra en Libia, el desarrollo de la guerra en Siria, la disputa en el Mar del Sur de China. Es decir, empieza otro momento de la contradicción. También coincide con que en 2009 se lanza los BRICS, ¿no? Esta entidad de Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, que incluso iba a incorporarse la Argentina con el tiempo ahí, que son todas esas países semiperiféricos, con algún grado de industrialización, de desarrollo relativo, pero que están disputando o reclaman otra distribución del poder mundial, una distribución más democrática del poder mundial y de la riqueza mundial, de la tecnología, de la riqueza, de las finanzas, de la capacidad de desarrollo productivo. Pero digamos, tenés esa tensión entre un BRICS y una multipolaridad que emerge y una unipolaridad que resiste en su debilidad, que resiste en la crisis. Pero lo cierto es que nosotros en América Latina éramos el eslabón débil de los bloques de poder emergente. Primero porque estamos en el patio trasero de esa potencia principal, como es Estados Unidos. Dos, porque no se logró construir un Estado continental. Si una cosa es la integración y otra cosa es la construcción de una unidad continental. Plasmada, por ejemplo, en un Banco del Sur, de capacidad financiera, plasmada, no sé, en empresas mixtas, estatales, privadas, regionales, que pueda ser como Sur, plasmada en una construcción de defensa y de tecnología para la defensa común. Hubo intentos de desarrollo, pero lo cierto es que no se avanzó en una continentalidad. También, al no tener esa escala, esa continentalidad, no se logró desarrollar una matriz productiva que nos ponga a salvo o nos resguarde un poco de la caída del precio de las materias primas, que empezó a acontecer a partir de esos años. Y que, bueno, la caída del precio de materias primas generó una restricción externa importante. Y después, un conjunto de contradicciones al interior de los movimientos nacionales populares, de hacia dónde ir, de cómo resolver las principales contradicciones y problemas. Vimos muchas contradicciones políticas. Bueno, sobre esas contradicciones, sobre esas debilidades de la restricción externa, sobre esas presiones geopolíticas, lo cierto, con el lanzamiento de la Alianza del Pacífico, que fractura la UNASUR y genera otra estrategia de desarrollo, lo cierto es que a partir del 2010, 2011, 2012, empieza a haber otro camino en la región. Se empieza a estancar el Mercosur, se empieza a estancar los movimientos nacionales populares, se empieza a estancar la posibilidad de dar respuestas, a pesar de muchos intentos y cuestiones realizadas, a veces de forma tardía, pero bueno, bienvenidas igual. Pero lo cierto es que se empieza a configurar ese escenario. Y se empieza a configurar ese escenario en dos países claves, que es Argentina y Brasil. Núcleo de una estrategia antihegemónica en la región. No quiere decir que no pueda haber otros países
importantes o que hagan su desarrollo. Pero realmente es Argentina y Brasil y ese núcleo, la cuenca del Plata, por así decirlo en términos geopolíticos, donde, está el núcleo central de una estrategia de desarrollo contrahegemónica, por el nivel de desarrollo relativo que tienen ambos países, porque todavía tienen cierta estructura industrial, complejidad, desarrollo en materia de ciencia y técnica. Bueno, pero el tema es que ahí, en ese corazón suramericano, empezó a tallar estas contradicciones. Entonces, ahí sí vamos al punto 3, el giro neoliberal. Neoliberal 2015-2016. Para entender el giro neoliberal, también hay que entender que a partir de 2014 se desarrolla lo que yo llamo una guerra híbrida mundial y fragmentada, tomando definiciones de distintos autores, pero también tomando algunas ideas plasmadas hasta por el propio Francisco en 2014, cuando habla de una guerra por pedacitos, y también de otra gente, pero que yo lo que veo es que hacia 2014, con la guerra en Ucrania, que agudiza el enfrentamiento ahí entre Estados Unidos y Rusia, y agudiza en esa guerra civil el enfrentamiento de tres potencias, con el lanzamiento de la nueva ruta a la seda de China, que trata de romper eh, la estrategia para contenerla y encerrarla en Asia que tiene Estados Unidos a través de distintas propuestas, con las tensiones en el Mar del Sur de China, con un conjunto de guerras que se desarrollan en el Medio Oriente, pero con disputas en todos lados. Se desarrolla esta guerra híbrida. ¿Guerra híbrida qué es? Una guerra que va perdiendo o se va difuminando sus límites, que combina elementos convencionales o de guerra convencional con elementos no convencionales o de la guerra no convencional, a través de tropas irregulares, que combina una guerra en distintos frentes, es guerra de información, ciberguerra, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el ataque de Estados Unidos a Irán, eh, que afectó tremendamente a través de un virus el desarrollo de su plan nuclear. Es guerra a través de drones. Por ejemplo, durante el gobierno de Obama se mataron 5.000 personas, 5.000 creo que era no, o 4.500 personas, que eran supuestos combatientes terroristas, pero que estaban en países a los cuales Estados Unidos no le había declarado la guerra. Por ejemplo, en Yemen. Estados Unidos no declaró la guerra contra Yemen. Sin embargo, a través de un misil teledirigido, desde una consola en California, se ataca Yemen y se mata a esa persona, incluso a civiles también, ¿no? Porque hay un montón de daños civiles. Entonces, ese tipo de guerra electrónica de quinta generación, guerra económica a través de sanciones, a través de bloqueos. Recordemos las sanciones a Rusia, las sanciones a Irán, las sanciones a Venezuela, las sanciones a Cuba, que ya son históricas, ¿no? Guerra económica. Bueno, Trump le agrega la guerra comercial, pero es como que todos los frentes se combinan y el objetivo, como dice Joseph Nye, un intelectual de Harvard, de esta nueva guerra, no es tanto destruir infraestructura física, o aunque a veces se lo hace, sino destruir la voluntad política del enemigo. Que el enemigo no quiera luchar, se subordine. Que es una guerra también en un mundo donde la destrucción mutua asegurada, que es por el arsenal nuclear que hay, si hubiese una guerra convencional entre potencias, se autodestruiría entre las mismas potencias por el arsenal nuclear, pero también el mundo entero. También eso obliga a otros formatos del enfrentamiento y la guerra. Y también este mundo interconectado, densamente vinculado, que en conflicto necesita cooperar, por ejemplo, a través de cadenas globales de valor o cadenas globales de suministro y de producción.
aunque se maten Estados Unidos y China, están interconectados productivamente. Entonces, en ese mundo brota este nuevo formato de la guerra. Guerra que también incorpora todo el tema de golpes blandos, guerra psicológica a través de medios de comunicación, etc. También tenemos que ver ese giro neoliberal al calor de un enfrentamiento que es político, pero que combina distintas modalidades de la guerra híbrida. De la guerra híbrida, tanto en su versión más light, con golpes blandos, como de la guerra híbrida en su versión más hard power, digamos, más fuerte, con un golpe duro tipo el de Bolivia. Ya ahí con Bolivia empezamos a tener un formato mucho más hard power, o sea, golpe duro. Pero que sin lugar a dudas, en la región eso empezó a pesar cada vez más. Cada vez más. Y que tampoco la región ni los países de la región estaban preparados para eso. Los países de la región me refiero a que tenían gobiernos nacionales populares o de orientación nacional popular. Y no pudieron enfrentarse a eso. Ahora bien, una cuestión central me parece, o sea, hay dos cuestiones centrales de este giro neoliberal. Una es que, para mí, y esto es central para también interpretar el presente de la región y de Argentina y para dónde salir post pandemia, una es que este giro neoliberal es incapaz de construir hegemonía, es incapaz de construir estabilidad política, consenso, una legitimidad suficiente que permita una reproducción del orden social establecido y de ese programa neoliberal como en los 90. Estamos en otro mundo. Si no hay un mundo donde yo creo que sea posible un gobierno con orientación neoliberal en la región que goce de cierta estabilidad o de cierto consenso, de cierta legitimidad. Y eso por 5 cosas fundamentales que son para debatir. Una, porque nosotros estamos en una gran crisis económica global desde el año 2008 y que la pandemia agudizó, pero en realidad nosotros desde el año 2008. Que también eso es importante tenerlo en cuenta porque es un mundo que cambió completamente. Ustedes fíjense, desde el año 2008 Japón no creció más económicamente, no acumuló más. Japón como con su economía interna. Tampoco Europa. Europa no se recuperó, su economía no se recuperó, su PBI, desde el año 2008. Creció sí algo a Estados Unidos, pero al calor de una hiperfinanciarización. O sea, emitiendo muchos dólares y sobre todo con una tasa de interés bajísima, generando una nueva burbuja que es la burbuja de los bonos, la burbuja de la deuda. O sea, inflando los mercados financieros a través de una burbuja, de un respirador artificial que es la deuda. Lo que pasa, bueno, ellos tienen la maquinita, ¿no?, de imprimir dólares y tienen un gran poder financiero y lo pueden hacer, pero eso marca muchos límites. Y un problema de la financiarización que le explota adentro es que genera una enorme desigualdad, porque vos no es que emitís para darle plata a la gente para que vaya y consuma y se compre alimentos, pague la universidad o adquiere una casa. Gran parte de esa emisión en realidad lo que va a acumular activo financiero, al desarrollo de capital ficticio, que termina ese capital ficticio absorbiendo parasitariamente más plata de los sectores de la producción y el trabajo. Por lo tanto, generas transferencia, tanto de sus propios trabajadores adentro de Estados Unidos como de la otra parte del mundo, ¿no? Bueno, imagínense que Estados Unidos desde ese momento emitió 3,5 billones de dólares para mantener funcionando su economía. Pero lo más loco de todo esto es que en los últimos 3 meses emitió 3 billones de dólares más. Trillones le llaman ellos en términos anglosajones. Entonces, eso tiene un límite. Pero ese límite, esa economía que no crece, es una economía además que no se globaliza más en los términos que venía funcionando desde los 80. La fórmula de la globalización es que por cada punto de crecimiento de la economía mundial, crecían 2 puntos el comercio global y crecía 3 puntos la inversión extranjera directa. O sea, más empresas
invertía en otros países y se interconectaba, se formaba esa red productiva global. Eso desde el 2010 no existe más, esa fórmula. Entonces estamos en un mundo estancado, en un mundo que ya no existe esa fórmula de la globalización, en un mundo en disputa, y que por lo tanto, y esto es una cuestión central para nosotros, no genera más desarrollo dentro del subdesarrollo. O sea, vos tenés en los países periféricos el famoso desarrollo del subdesarrollo. O sea, vos te mantenés como subdesarrollado, como una periferia o semiperiferia que aporta riqueza pero esa riqueza la acumulan en otro lugar, no la capitalizás, no, la, no generas un proceso eh, virtuoso de crecimiento y de capitalización interna de esa riqueza. No desarrollas tu complejidad, pero creces algo de economía, es desarrollo del subdesarrollo, es desarrollo desigual y combinado con el centro. Pero hoy, en esta etapa, no tenés ni siquiera desarrollo del subdesarrollo, no tenés nada de crecimiento. Entonces eso ya genera un límite estructural para esos proyectos neoliberales. Porque incluso lo que tenés es saqueo, como se dice en la militancia, o en términos más analíticos, acumulación por desposesión. Es decir, como los grandes jugadores no pueden acumular, o se achican su margen de acumulación, y para reducir las contradicciones entre ellos, que se matan, esos grandes jugadores, ¿qué acumulan? Por desposesión, o sea, a costa de los pueblos, con hiperendeudamiento, ¿no? Saqueo de recursos naturales, reventar las economías, bajan el precio de los activos y se quedan con empresas a precio de ganga. Bueno, acumulación por desposesión, lo cual genera más contradicciones, más transferencia de riqueza del sur hacia el norte y de los más pobres a los más ricos, más financiarización. Es decir, es un mundo complicado. El segundo punto es que nosotros vivimos un mundo multipolar, con fuertes tendencias contrahegemónicas. Como pasó en la transición histórica anterior, que es la que va entre 1914 y 1945-53, hasta la Guerra de Corea, hasta el armisticio de la Guerra de Corea, donde ese mundo estaba en transición hegemónica, tenemos los periodos de guerra mundiales, gran crisis del 30, bueno, un periodo que nos sirve para entender el periodo actual en parte, porque lo que emerge ahora es otra cosa. El gran competidor es Asia-Pacífico, es China, es otra cosa, es otro mundo también. Pero es una transición hegemónica como esa. Bueno, en esas grandes transiciones hegemónicas, al luchar y al agudizarse las contradicciones entre los poderosos arriba, en el sur o en la periferia o en los países como los nuestros, también hay condiciones o fuertes condiciones para procesos revolucionarios, transformadores, nacionales populares o de liberación nacional. O sea, no es casualidad que nosotros pensamos en el irigoyenismo y el peronismo cuando se dio, justamente en ese periodo. Cuando ese periodo se cierra, con el armisticio de la Guerra de Corea, en el 53 ya queda menos margen. Y no es casualidad que después de esa Guerra de Corea, en el 54 empiezan los golpes. 54-55, Arbenz, Tulio Vargas, que bueno, se suicida, pero es un golpe en Brasil, Perón, 55. O disciplinamiento del gobierno de Ibáñez en Chile. Bueno, nosotros vivimos ese periodo de apertura de las tendencias contrahegemónicas, que es contradictorio porque emergen tanto los grandes proyectos de liberación como los grandes monstruos, dictaduras, golpes. O sea, de un lado tenés el nazismo y del otro lado puedes tener no sé, la Revolución Mexicana, el irigoyenismo, el fascismo, el peronismo, el varguismo, Cárdenas en México, etc. Pero lo cierto es que estamos en eso, es decir, un mundo propicio para que la periferia se insubordine. Porque además el dilema que enfrentas es que si no te insubordinas, vas para atrás. Porque en épocas de guerra sos parte del botín, digamos, o de los que abastecen a los que se pelean. Digamos, ¿no? Entonces ahí tenés ese dilema, y como nos pasó post-30.
con caída de los precios de lo que exportamos, de las materias primas. Es un mundo multipolar. Y eso genera poca posibilidad de generar esa hegemonía neoliberal. Porque aparte, un ejemplo, vos te subordinás a Washington. ¿Qué es lo que le pasa a Bolsonaro? Bueno, me subordino a Washington, me peleo con China. Ahora resulta que China es el principal comprador de lo que produce Brasil. Entonces no te puedo pelear con China. Esas son las condicionalidades del mundo multipolar. Entonces, Trump pone a un virrey en Brasil, pero después no puede seguir la política que le demanda Trump. Por ejemplo, Trump le demandó, bueno, hay que trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén apoyando el gobierno de Netanyahu, que es lo que hizo Estados Unidos. Y eso se armó un bolonqui bárbaro en Brasil y no lo pudieron hacer. Y su propio vicepresidente, Hamilton Mourão, que es el que expresa las Fuerzas Armadas, es otra línea de Bolsonaro y tiene matices, ¿no? Un poco más nacionales, pongámosle, y alguna idea más de desarrollo, tibia, pero a mayor nivel de autonomía. Es un proyecto. Si Bolsonaro es paracolonial, Hamilton Mourão es un proyecto de dependencia con autonomía. Bueno, Hamilton Mourão dijo que no, pero también dijo que no, por ejemplo, a acompañar la invasión que Bolsonaro quería de Venezuela con la excusa de la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos, junto a Colombia y Brasil, ¿no? Eso se frenó. O, por ejemplo, Bolsonaro quería tirar por la ventana del Mercosur, lo mismo que Paulo Guedes, su ministro de Economía. Ahora, la burguesía industrial brasilera, que si no le vende al Mercosur y a Sudamérica no le vende a nadie productos industriales, dijeron no, para Conchito. Hamilton Mourão también vino acá y dijo, no, es importante. Es importante que esté el Mercosur. Y no es casual que Hamilton Mourão haya sido el que venga a la asunción de Alberto Fernández, no Bolsonaro. Esto genera contradicciones entre las élites, pero que también tiene que ver con las contradicciones a nivel mundial. O, por ejemplo, cuando Bolsonaro dijo, me enfrento con China con el tema de 5G, Huawei y toda esa disputa, la ministra de Agricultura de Brasil, que expresa los intereses de los agronegocios, no es que es nacional y popular, Teresa Cristina, le dijo, no, China es mi principal socio comercial, no hay ninguna pelea con los chinos. Esas son las contradicciones del mundo multipolar. Esas son las contradicciones que genera, por ejemplo, que China sea el principal socio comercial de Sudamérica. Esa contradicción es la que tenía Macri, que los norteamericanos le decían, saquen la base científica aeroespacial china de Neuquén, y no la podían sacar, Macri. O terminen completamente con las represas del sur, y no la pudieron tirar abajo del todo ese proyecto. Tuvo algunos frenos, obviamente, dificultades, pero es un mundo multipolar que genera otras realidades, más complejas, más disputadas. El tercer punto fundamental de por qué un neoliberalismo, no hay condiciones para hegemonía neoliberal, no hay condiciones para que eso sea dominante sin fisuras, es la propia fractura de los grupos dominantes, del establishment, tanto en el norte como en el sur. Hay una disputa fenomenal adentro del establishment. Brasil, de hecho, se está matando adentro. Por eso la renuncia de Moro, Globo batallando a Bolsonaro. O sea, hay distintos sectores de poder dentro del establishment que cuanto más se pelean entre ellos, algo que es propio de las transiciones hegemónicas, mejores condiciones o correlaciones de fuerza más favorables tienen los pueblos, los sectores de la producción y el trabajo. Pero donde más hay una fractura en el establishment es en el propio Estados Unidos, entre globalistas y americanistas. Donde el americanismo expresado por Trump y ese giro nacionalista expresa a las fracciones de capital retrasadas, que ya no pueden competir en el libre mercado global, como el sector siderúrgico. Expresa a aquellos sectores del complejo industrial militar que no quieren compartir sus decisiones con Alemania y Japón, en un diplomacia multilateral, que quieren imponer su bilateralidad. Expresa sectores que quieren conservar el viejo Estados Unidos, pero que ya quedó chico frente a gigantes como China o esa alianza euroasiática con Rusia. Expresa sectores que necesitan el americanismo, es decir, controlar de forma absoluta a América Latina, su patio trasero, para desde ahí fortalecerse con
contra China y Rusia. Es muy distinto al globalismo de Obama, al globalismo de las grandes redes financieras globales, al globalismo de las tecnológicas como Facebook y Google, que sí son número uno, al globalismo de las costas este y oeste de los sectores profesionales más dinámicos enganchados en la economía global. Y se fractura el núcleo del poder mundial. Y se fractura el establishment en el norte y en el sur. Lo vimos acá con el gobierno de Macri. Fíjense cómo sectores de la Unión Industrial Argentina, y no estoy hablando de los sectores pymes de la Unión Industrial Argentina, estoy hablando de Acevedo y otros, salieron a criticar esas medidas neoliberales y a converger o tratar de ir por otro programa de gobierno. Sí, porque ahí tenías una fuerte tensión entre el ala financiera dura y el sector productivo, incluso del establishment del sector productivo. Sí, hay una lucha feroz en las élites mundiales, en el establishment global. O las tensiones, por ejemplo, entre Estados Unidos y Europa, los aliados tradicionales, que genera margen de maniobra para que hoy Alberto, por ejemplo, pueda tener como aliado importante a Angela Merkel, a Macron o a Sánchez de España. Entonces eso me parece muy importante. Y junto a eso, la falta de legitimidad que tiene el propio programa neoliberal hoy en el mundo, más post pandemia, ¿no? O sea, o en la pandemia. El cuarto lugar, que la Iglesia tenga una figura como el Papa Francisco en su conducción, el ala, pongamos así, más cercana a las expresiones nacional populares, con todas sus líneas internas, ¿no? Que van de teología de la liberación, teología con el día del pueblo, las tradiciones jesuíticas más clásicas, bueno. Pero todo eso claramente tiene un rechazo al neoliberalismo, a toda su cosmovisión ideológico-cultural, pero también al programa económico. Y eso genera, en América Latina, tiene su peso y genera otras correlaciones de fuerza. No es casual que esa línea de la Iglesia converja o haya ayudado a la unidad política del campo nacional popular en Argentina. O apoye a Lula y a Dilma en todo el proceso de Brasil, o haya hecho fuertes gestos y alianzas con Evo Morales. O alguno de sus principales referentes, o incluso el propio Papa, se oponga al lawfare, una de las herramientas fundamentales de la actual guerra híbrida en América Latina, la guerra judicial contra líderes populares. Hasta le escribí una carta a Milagro Sala, ¿no? O sea, y eso tiene su peso. O sea, no es como dice Durán Barba, que dijo algo así, ¿no? Como que el Papa no junta ni un voto. Bueno, porque aparte de la política, y es el problema del neoliberalismo, es que a veces vemos solo votos, es decir, el momento de realización de una política, de un poder construido, pero no cómo se construye el poder, los grupos, actores, las fuerzas sociales, que es el corazón de la producción de poder. Bien. Y por último, y que tiene que ver con esta piso en la construcción de poder, con esta lógica de la construcción de poder, es que hay un piso popular en algunos países de América Latina, y particularmente Argentina, que tuvo fuertes avances durante los gobiernos nacionales populares, por más que hayan tenido muchas falencias en algunos aspectos o gobiernos, por lo que sea, después podemos discutir las razones, pero creo que no es lo central en este aspecto, sí genera un fuerte piso, que eso genera una gran resistencia en América Latina toda, pero también en Argentina. No, es imposible entender el actual gobierno de Fernández sin entender, por ejemplo, el 21F de 2018, esa convergencia entre un montón de sectores de la clase trabajadora combativa en sus distintas expresiones, moyanismo, de Palazzo, las CTA, más todas las organizaciones populares, más sectores de las pymes y cooperativistas, todo eso que significó pasar de una resistencia y una lucha gremial, económica gremial, de todos los sectores que estaban afectados por el neoliberalismo,
a una lucha político-gremial. Es decir, la convergencia de todos estamos contra ese programa neoliberal. Y que bueno, después surgió una síntesis política con la decisión, sobre todo de Cristina Fernández de Kirchner, quien era en ese momento quien mayormente expresaba ese núcleo popular, pero no lo expresaba en su totalidad. Que se expresó en su totalidad a medida que se unificó. Pero también vemos que ese piso popular y este mundo multipolar y esta situación que describí genera fuertes contradicciones en América Latina a los gobiernos neoliberales. No es casual que en México, después de 30 años de neoliberalismo, haya surgido un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador, cuando supuestamente había una ola de derecha. O no es casual que esté Chile, cuando supuestamente había una ola de derecha, el principal alumno del neoliberalismo periférico presentable, digamos, era Chile, y se está desmoronando. Porque por todas esas contradicciones que lo mencioné, y además por el propio crecimiento de esos sectores populares, de clases medias, trabajadores, pymes, que se despiertan al calor de estas transformaciones mundiales, que demandan nuevos derechos, que demandan otro Estado, que demandan otra distribución de la riqueza, que se enfrentan a la desigualdad, todo eso que emerge pone en jaque a esos neoliberalismos. En Colombia también. Si uno ve las elecciones regionales y municipales, le fue muy mal a la derecha en Colombia. O por qué no hace pie el gobierno de Bolsonaro, y ya está muy cuestionado. O no se termina de consolidar el golpe en Bolivia, y una elección puede dar paso a la recuperación de un gobierno del movimiento socialista. Sí, tampoco esto quiere decir que necesariamente hay una nueva oleada ya nacional y popular, pero sí que hay una discusión en la región. Y que la pandemia lo que hace es agudizar esa discusión en la región. Me voy a saltear porque se me hizo, me extendí con algunas cuestiones, pido disculpas. Me voy a saltear las consecuencias de la política neoliberal del macrismo en Argentina. Creo que igual eso en la militancia está muy estudiado, pero si no, bueno, yo recién publiqué un trabajo sobre giro neoliberal periférico en Argentina y Brasil en los últimos años, que ahí están todos los números, digamos. Está en la revista Realidad Económica, que es de acceso abierto. Un trabajo de 25 páginas, 30 páginas que detalla todas esas consecuencias. Pero me quería detener en algunas reflexiones de lo que era el subtítulo de la cuestión de la pandemia. Y en 2 minutos ya ir cerrando para abrir el debate. Nosotros estamos en un nuevo momento geopolítico. La pandemia significó un nuevo momento geopolítico. ¿En qué sentido? Bueno, se aceleraron en primer lugar todas las tendencias que venían desde el 2001, que yo les fui describiendo. Se aceleró la tendencia al declive relativo de Estados Unidos y al ascenso de China del Asia-Pacífico. Eso es una primera tendencia que se aceleró claramente, en todas las dimensiones. Entonces, fíjense, mientras Estados Unidos se pronostica una caída del PBI del 6%, China va a crecer al 1%. En segundo lugar, el norte global tiene un dilema que o hace un desastre sanitario y económico, que es la versión Trump, porque dice, bueno, no me importa más nada, la pandemia no existe, hay que seguir funcionando, entonces se le cae la economía y se le cae la salud, o en el mejor de los casos, cuida la salud, pero no puede contener la caída económica y la paralización de su economía. Las economías de Asia-Pacífico, por el contrario, China, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur y Corea del Norte, bueno, es una excepción, es una realidad aparte, ¿no? Y Japón cuidan la salud y hacen que la cosa funcione. Tiene una ingeniería estatal, social, sanitaria, económica muy superior a la del norte global, a la de los modelos del capitalismo occidental. Y se ve en la pandemia. No quiere decir que eso es una tendencia
que inevitablemente vaya hacia ahí, porque también hay contratendencias a eso, pero es claro que eso se vislumbra. También en lo militar, por ejemplo, un estudio de Rand Corporation que hace análisis y proyecciones sobre posibles guerras y enfrentamientos con distintos países por parte de Estados Unidos, ya indica que no es claro que Estados Unidos gane una guerra en el Asia-Pacífico. Y incluso informe del propio Congreso de Estados Unidos dice que ya Estados Unidos perdió la hegemonía naval en el Pacífico Occidental. Pacífico Occidental, donde pasa el 40% del comercio mundial, donde viven 4.000 millones de personas, junto con el Índico, ¿no? Esa zona, y donde es la gran área de acumulación de riqueza y de poder hoy más dinámica del planeta. Entonces, esa tendencia se acelera. Por otro lado, se acelera la tendencia a la crisis económica y a la crisis del neoliberalismo y a la crisis del proyecto de capitalismo financiero global. Se acelera a niveles muy importantes. Entonces, ahí hay otra tendencia importante. Otra tendencia que se acelera y pone en jaque a los estados y las sociedades y los pone en un dilema muy fuerte entre desarrollo y periferialización es la llamada cuarta revolución industrial. Porque esa cuarta revolución industrial que ahora se acelera con el teletrabajo, el comercio electrónico, ¿no? Y todo lo que estamos viendo de las modalidades virtuales por pandemia, te pone el foco en la brecha tecnológica, entonces que te amplía la desigualdad, o si tenés una política sobre eso te la achica, en la flexibilización y explotación laboral. Bueno, uno de los temas es el teletrabajo, justamente que salió la ley, y eso lo estuvieron ustedes analizando en una charla anterior, por lo que me dijeron, pero eso es un tema. Pero también en la capacidad nacional de desarrollar las tecnologías necesarias para enfrentar este mundo que viene. Eso es otro que te pones en ese dilema. Otro dilema que te impone este mundo es que en un mundo hiperconectado, de casi 8.000 millones de personas, con una densidad fenomenal, con un flujo permanente de bienes, de personas, de información, de mercancía, de contactos, más el cambio ambiental que se está produciendo, el fenomenal cambio ambiental o cambio climático, hace que vos tengas una proyección de este tipo de pandemias cada 5 años. No digo de esta magnitud, pero ya tuviste SARS, ¿no? H1N1, bueno. Con lo cual te obliga a generar otra ingeniería societal, estatal, para el mundo que viene. Me parece que esas son tendencias sobre las que hay que reflexionar para ver qué construís vos desde acá. Obviamente nosotros tenemos un problema de la región que está completamente desintegrada, está batallando en este dilema entre neoliberalismo periférico y proyecto nacional popular, una región que ha retrocedido mucho en los últimos años, una región desintegrada que no tiene una voz común y eso dificulta las cuestiones. Pero, como decía Jauretche, que en realidad decía Irigoyen, pero después los forjistas, insisto con esta idea de todo taller de forja parece un mundo que se derrumba, ¿no? Esa frase de los forjistas, de todo taller de forja, todo taller donde crece lo nuevo, donde se desarrolla lo nuevo, parece un mundo que se derrumba. Y bueno, hoy estamos en un mundo que se derrumba, pero a su vez también vemos un montón de expresiones de lo nuevo que emerge. Incluso en Argentina se ve un montón de capacidades que emergieron y que nos dejan mejor parados para tratar de ayudar en América Latina, en la región, a desempatar esta situación de disputa para nuestro lado, pero también para desarrollar las capacidades societales y estatales que no solo nos impidan o frenen un proceso de declive periférico que tenemos desde 2015 muy claro, sino que nos permite incluso volver a una senda de crecimiento, de inclusión social,
de distribución de la riqueza, de desarrollo de capacidades científicas. Nosotros estamos en ese dilema, digamos. Este punto abre un montón de cuestiones para discutir, que bueno, obviamente no alcanza en tiempo en una charla, pero sí observar que estás en ese dilema, observar que estás en este escenario geopolítico de profundización de la disputa, de la guerra híbrida, de tendencias estructurales de cambio, te puede hacer más consciente a la militancia de las tremendas responsabilidades que tenemos para darle un cauce distinto o hacer posible el desarrollo de un proyecto nacional popular y latinoamericano. Bueno, acá dejo y en todo caso que se abra el debate. Bueno, clarísimo, Gabriel. La verdad está para escucharte un par de horas más, al menos de mi parte. Pero bueno, estamos limitados a tiempo por otras charlas que tenemos programadas. Pero muy bueno, muy claro, deja mucha tela para cortar y para seguir interrogando. Pero bueno, para no hacerlo muy largo, te paso una pregunta que me quiere hacer el compañero Heriberto, que es sobre cuestiones financieras y capital internacional. Heriberto. El audio está desconectado. Heriberto. Sí. Fiore. Ahí va. Gracias. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, Heriberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Sí, quería hacerte un comentario sobre el capital financiero y el globalizado. En torno a la salida de Argentina como proyecto post-pandemia, y si uno está más ligado a China y otro está más ligado a los más conservadores de Estados Unidos, al Tea Party, toda esa zona. Esa es una pregunta que quería hacerte. Y la otra era, no la iba a hacer en realidad, era una cuestión de cómo nace la pandemia, cómo nace, de dónde viene el virus y cómo saldríamos, ¿no? Y hoy vi en YouTube la charla de Lula y Fernández, y dije, sí, esto tengo que comentarlo porque también me agrandó la duda. La duda que tenía era que en una búsqueda que estamos haciendo en la Capitana de artículos de distintos países sobre su salida económica, social, en Europa, Estados Unidos, etc., vimos que Europa está pensando en un pacto verde, y ya cuando habla de pacto verde, estamos cuidando de los bolsillos nuestros porque se viene una cerrada de la economía europea, por lo menos. Y bueno, atrás de eso está toda la culpa al COVID-19 sobre el maltrato al ambiente. Que del maltrato al ambiente se maltrata al animal, y el virus pasa del animal al humano, y ahí viene la pandemia. Y ayer fue lo más raro que escuché del premio Nobel nuestro a la Paz, Pérez Esquivel, que dijo que se maltrata al Amazonas, se quema el Amazonas. Yo digo, esta persona no está sabiendo que está del otro lado Lula, que tiene una lucha de décadas sobre el tema de la soberanía sobre el Amazonas, y de Estados Unidos de implantar bases en el Amazonas y dominar toda esa zona. Entonces este muchacho también decía que esa quema del Amazonas provocaba maltrato ambiental, que provocaba una mutación en el virus que pasaba del animal. Bueno, es anecdótico, me parece, lo de el premio Nobel. Pero sí, no es anecdótico que muchos países se cierren en la pospandemia con proyectos más nacionalistas. Bueno, esa sería la segunda cuestión. Y bueno, y gracias por aceptar la invitación de la charla. Bueno, muchísimas gracias, Heriberto, a vos. Sí, son dos preguntas claves y cruciales. La primera, yo creo que la alianza entre globalistas y China empieza a tener
fuertes disputas a partir del 2010, 2011. Incluso ya en 2014, y sobre todo con el fortalecimiento de la figura de Xi Jinping y la defensa por parte de China de sus intereses nacionales de forma más asertiva, y el lanzamiento de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, o el Belt and Road Initiative. Bueno, ahí está Matías Cauvet, con él publicamos o participé de un libro también junto a él, con un capítulo sobre ese tema. Bueno, ese desarrollo de China, el nacionalismo chino, del plan Made in China 2025, de la construcción junto a Rusia de la Organización para la Cooperación de Shanghái. Y todo eso hizo que se aleje el globalismo. Porque ¿cuál era la propuesta del globalismo? O sea, absorber China, conducir a China por dentro. Y subordinarla como nuevo territorio fundamental o para la solución del problema de acumulación del capital global, de abrir un nuevo territorio para la acumulación. Que en parte a Occidente le funcionó eso en los 90, los primeros años de los 2000, pero siempre China impuso condiciones a eso. Bueno, tecnológica, o sea, vos venís a invertir, pero transferís tecnología acá. O joint venture, es decir, vos venís, invertís acá, pero lo haces junto a empresas chinas. O control de excedentes, o fortalecimiento en esas 6 dimensiones del poder que hoy mencionaba. Y bueno, esa alianza con los globalistas empieza a, insisto, a estallar hacia 2014. Y es cuando yo creo que se despliega con más fuerza la guerra híbrida mundial y fragmentada. Lo que pasa es que los globalistas tenían otra forma de combatir a China que la que tienen hoy los americanistas. Para los globalistas, a China y a Rusia se las combaten construyendo en las periferias euroasiáticas, en Europa y en Asia-Pacífico e Índico, grandes acuerdos en materia de inversión, comercio, patentes, es un conjunto de reglas e instituciones que, junto con grandes alianzas militares, dejen encerrado a China y a Rusia en el continente euroasiático. Eso se llama TTIP y TPP, el famoso Tratado Transpacífico para el área Pacífico y el Tratado Transatlántico. Entonces vos le pones un conjunto de normas que son las que quiere Estados Unidos, las transnacionales, en materia de comercio, inversión, patentes, etcétera, etcétera. Acá se llamaba Alianza Pacífico eso, era la bajada para América Latina de eso. Y de esa manera, más una alianza militar ahí, en esa zona, controlaban a China e impedían su avance sobre esa región. Y lo mismo para Europa Occidental con la OTAN, avanzando hacia el este, para llegar a la frontera con Rusia. Ahí está el conflicto en Ucrania en 2014, porque ahí Rusia dice, bueno, tampoco vas a ganarme Ucrania. Y el TTIP, el Tratado Transatlántico de Inversión, de Comercio e Inversión. Entonces, el problema que ese tiene 2 problemas. Uno, la resistencia de estos bloques emergentes. Rusia, China, Irán, otros países y la propia América Latina en sus batallas. Pero después ese proyecto globalista tiene el problema de que las fracciones internas industrialistas de Estados Unidos, que no solo pierden la competencia contra China, sino que en muchos casos pierden la competencia con capitales japoneses y alemanes, no están dispuestos a ceder, por ejemplo, la industria siderúrgica norteamericana. Hay sectores, Dan DiMiccio, por ejemplo, el CEO de Nucor, la principal siderúrgica norteamericana, que fue uno de los asesores centrales de Trump. Trump no es un loco, es quien expresa este sector, este nacionalismo económico industrialista, o de la industria más clásica, pongámosle, ahí está también todos los sectores hidrocarburíferos, Koch Industries, que puso al jefe de gabinete
Mike Pompeo, al jefe del Departamento de Estado, Mike Pompeo. Bueno, todo ese sector dice, no, a mí no me sirve ni el TPP, ni el TTIP, y voy a revisar la OTAN, inicia el unilateralismo. Y en todo caso a China la enfrento con guerra comercial y otros. Ahora, entonces lo que uno ve es que ese globalismo ya no tiene el acuerdo con China, también está fracturada su relación con Rusia, y está en crisis su programa neoliberal, el establishment neoliberal clásico, aunque tiene mucha fuerza. Y estas fracciones industrialistas, o estas fracciones nacionalistas, conservadoras, reaccionarias, porque no es el nacionalismo popular del sur, ¿no? Es un nacionalismo oligárquico, digamos, un nacionalismo de élite que se combina con un fuerte racismo en muchos casos, un fuerte desprecio a los sectores populares, ¿no? Entonces, ese nacionalismo conservador emerge, pero tampoco tiene capacidad de desarrollar un proyecto hegemónico. Entonces empatan, ¿sí? Se pegan y empatan. Y sobre eso crece China, sobre eso no pudieron tirar abajo Rusia, sobre eso nosotros tenemos posibilidad de desarrollarnos también, porque, a ver, si hubiese ganado Hillary, yo creo que hubiese sido el peor escenario para Argentina, porque consolidaba el gobierno de Macri de acá a la China, porque ganaba el globalismo, iba a generar algo de crecimiento económico, te iban a recontraendeudar, pero ibas a tener más años, en vez de estallarte el tema del endeudamiento en 3 años, por ahí estallaba en 10 años, pero primero te saqueaban la estructura productiva y te hiperespecializaban en lo primario exportador, te metían adentro de la Alianza del Pacífico, donde vos cedías cantidad de cosas soberanas institucionalmente que después es difícil de revertir. Por ejemplo, en todo en materia de inversiones. Si vos tenés un problema, o sea, viene una empresa, una corporación transnacional, invierte, genera un desastre ambiental, pongámosle, y vos lo querés demandar como Estado, el tribunal, en vez de ser el nacional, es tribunales internacionales que controlan esas empresas. Entonces, vos no tenés más soberanía judicial. Bueno, como nos pasó con el tema de Griesa y los fondos buitres, pero en todo un conjunto de inversiones. O como nos pasó con el CIADI, pero agudizando todo eso. Entonces, bueno, esa lucha nos permite. Yo creo que desde el 2014 ellos tienen un frente común contra los polos de poder emergentes. Cuando digo ellos, digo los del norte, tanto los globalistas como los americanistas. Y vos viste que acá todos estuvieron detrás del golpe, por ejemplo, a Dilma o el gobierno de Macri. Apoyaban todas las fracciones de poder. Lo que pasa es que después, cuando ganan, se dividen, porque las orientaciones son distintas. Porque, por ejemplo, otro ejemplo que no es de la región, mientras Obama decía, no, hay que acordar con Irán para alejarlo de una alianza con China y con Rusia, y que se genere un equilibrio de poder en Medio Oriente y concentrar toda nuestra energía en ir por Asia-Pacífico, no en Medio Oriente, viene Trump, que es una alianza inestable entre neoconservadores y nacionalistas económicos, no es que eso sea homogéneo, pero viene Trump, y sobre todo los neoconservadores, lo primero que va es, ¡pum!, contra Irán, el enemigo Irán, y armar el gran Israel, y desequilibrar Medio Oriente, y tratar de controlar Medio Oriente como puerta de petróleo, como gran llave petrolera mundial, que es para controlar el abastecimiento de China y de Europa, porque en realidad ese petróleo en Medio Oriente no es para Estados Unidos, es para corporaciones norteamericanas, yanquis y europeos, pero ahora entran las chinas y las rusas, pero que fluyen petróleo hacia China y Europa occidental. Entonces ahí me parece que así está el mundo, digamos. Después no quiere decir que no haya momentos tácticos o acuerdos tácticos. Por ejemplo, un acuerdo táctico es en Davos, China diciendo yo quiero libre comercio y los globalistas diciendo quiero libre comercio. Es táctico porque China en realidad lo quiere porque se volvió el complejo industrial productivo más competitivo del mundo. Salvo en algunas ramas de alta tecnología,
que todavía está retrasado, como semiconductores, aeroespacial, robótica, pero o sea, donde lo dejas competir a los chinos libremente, te aniquilan. Pero los globalistas no temen tanto eso porque ellos siguen apostando al libre comercio, porque las ramas más dinámicas todavía compiten, son número uno los globalistas, y porque además todavía son número uno en comercio y finanzas. China en producción, pero los globalistas en las grandes finanzas transnacionales y en comercio. Entonces hay acuerdo táctico ahí, pero no quiere decir que sean lo mismo. O que la internacionalización china sea la globalización financiera neoliberal. Hay matices. La otra gran pregunta que vos hacés, y que creo que es fundamental para la batalla de ideas que se viene, es que estos globalistas tienen mucha capacidad de producir discursos progresistas en términos liberales. En términos ecológicos, derechos humanos, feminismos e indigenismos. Y es toda una batalla para los sectores nacionales populares saber debatir con ese progresismo pero liberal, que es distinto, no un progresismo popular al nacionalismo popular. Y justamente uno de los terrenos fundamentales donde construyen ideología es en el terreno que vos marcabas, Heriberto, que es en lo ambiental, el ecologismo globalista verde, ¿no? Que es completamente distinta a la concepción nacional popular sobre la cuestión ambiental, ¿no? Desde el ecologismo verde se proponen distintas soluciones que corren el hecho o la raíz fundamental que es el capitalismo salvaje y la hiperexplotación del ser humano y la naturaleza, el hiperconsumismo del norte global, lo que genera un desastre ambiental creciente y una crisis civilizatoria creciente. Y que la solución que te propone es, bueno, vende oxígeno. O sea, nosotros hacemos la industria, tenemos grandes estándares de vida, vos plantá árboles, cagate de hambre, perdón por la palabra, pero digamos, plantá árboles, regalos, y generame oxígeno y yo te pago por ese oxígeno que generás. Es decir, es profundizar la dinámica centro-periferia. O internacionalicemos el Amazonas, ¿no? Porque hay que cuidar entre todos el Amazonas, y bueno, entonces internacionalicemos el Gran Cañón o la selva negra de Europa Central, que la destrozaron. Y ahora nos piden a nosotros que cuidamos los bosques. O, por ejemplo, parten de una cuestión que es todo igual, ¿no? Bueno, generemos menos emisiones de dióxido de carbono. Sí, pero pará, porque no es lo mismo primero, lo que vos ya generás de dióxido de carbono es muchísimo más de lo que yo genero. Entonces no es lo mismo que vos crezcas en emisiones que yo crezca. Porque aparte yo tengo que crecer en emisiones un poco para desarrollar algo de industria, complejidad productiva. Pero por otro lado, si uno ve la huella ecológica, hace 200 años que ustedes vienen desarrollando emisiones de carbono y explican el 80% del carbono emitido de más en estos últimos 200 años. Entonces, frenen un poco ustedes para hacer equiparable la cosa. O sea, porque nuestro paradigma no es el igualitarismo liberal, sino la justicia social. Emparejar la cosa. Entonces, me parece que es fundamental debatir esos discursos, como bien decía Heriberto, y entender, por ejemplo, que el tema ambiental es una cuestión sistémica, que si no cambia el paradigma de desarrollo, de producción, de consumo, se democratiza la riqueza global, se distribuye mejor, se cambia el paradigma del capitalismo salvaje, se generan otras formas de producir, consumir y hacer circular la riqueza, ese problema solo se va a agravar. O sea, que no se sustituye con pongamos más, por ejemplo, ¿no? Pongamos más molinos para producir energía eléctrica. Bueno, eso lo va... Obviamente la transición energética en cuanto a la eléctrica puede hacer disminuir un poco la contaminación, pero no es la solución estructural a un problema de otro calibre. Y en este sentido, para mí es muy polémico decir lo que se afirma con respecto al virus, digamos, como para cerrar esta idea, que bueno, es esta hipótesis, ¿no? Como que, bueno, China, desastre ambiental,
desastre sanitario, virus. Primero porque aparte China te está demostrando que si las capacidades que tiene sanitarias, económicas, infraestructurales, del Estado como infraestructura básica son infernales y bastante superiores a Occidente. Así que en un país de 1.400 millones de personas se controla la pandemia, se encierre, se siga haciendo funcionar la economía, no tenga solo 5.000 muertos en 1.400 millones de personas. Bueno, evidentemente no están tan mal. Y aparte, porque eso es difícil de determinar, el tema de los virus, porque pasa como todos debemos saber, ¿no? Con la famosa gripe española, que en realidad es una gripe generada en los Estados Unidos, que después, bueno, con una buena propaganda se instaló como que fue la gripe española en 1919. Entonces ahí me parece que es difícil desentrañar eso. Lo que sí creo que como pasó en el siglo XIX con el desarrollo del urbanismo, la cuestión industrial, la concentración de personas en los transportes, en la interconexión mundial, eso genera obviamente un canal de transmisión de enfermedades y por los hacinamientos, porque en las grandes megalópolis la gente vive con problemas respiratorios por la cantidad de dióxido de carbono que se emite. Entonces, este formato de urbanización, de industrialización, de densidad, te genera ya un caldo de cultivo. Entonces vos tenés que ir hacia una nueva concepción, por eso insistía, la ingeniería social y estatal, porque tenés ese desafío, así como tenías en el desafío en el siglo XIX, porque aparte ustedes piensen que nosotros terminamos a fines del siglo XX una tendencia que se originó hace 10.000, 12.000 años atrás, que es la revolución neolítica, la revolución de la urbanización. Por primera vez, hace pocos años, nosotros pasamos a ser un mundo urbano, un mundo eminentemente urbano, ¿sí? Donde la población urbana superó la población rural. Bueno, eso te genera todo un conjunto de nuevos desafíos, porque es un mundo urbano hiperconectado, tanto virtualmente como físicamente, en términos de personas y en términos de mercancías. Entonces eso, el tema es cómo vos construís, saliéndote de ese paradigma verde globalista y saliéndote de ese paradigma liberal, cómo construís capacidades para hacer frente a ese mundo que se te viene. Bueno, bien, perfecto, Gabriel. Creo que quedó bastante respondido lo que preguntó el compañero Heriberto. Como siempre, muy claro. Una cuestión que no mencioné al principio cuando introducía lo que somos como organización, ahí te puso una manito de que estuvo buena la charla. Nuestra organización tiene presencia en varios distritos, incluso en Comodoro de Rivadavia y algunos otros distritos del país. Y siendo así, un compañero de Chascomús, Marcelo Castillo, te quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes a todos, compas. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Hola, Heriberto. Bueno, muy, muy interesante, la verdad. Lo disfruté un montón. Gracias, Gabriel. Las conclusiones que uno tiene a través de lo que nos hace, o sea, la verdad, nos ha nutrido. Pensaba, ¿no? En la posibilidad esta de la pospandemia y en el manejo que hizo el gobierno nacional a través de Alberto y en el éxito, evidentemente, que va a tener la Argentina en la región, la posibilidad que tendríamos, dependiendo del resultado, que por lo visto va a ser el mejor resultado del manejo de la pandemia en América del Sur, pensaba yo, si esa situación que se nos dio a través de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional, y también aprovechando también el desarrollo científico-tecnológico que ha tenido la Argentina a través del CONICET, a través de la Universidad de San Martín con el desarrollo de una nueva vacuna y el plan Detectar,
que si todo marcha como viene, va a ser también otra decisión exitosa. La posibilidad que tendría Alberto de protagonizar un liderazgo en la región, ¿no? Que el eje, la hegemonía de América del Sur, a través si prematuramente nosotros lográramos un éxito como se ve a través de la pandemia, la pospandemia, que la Argentina protagonice un liderazgo en la región y se pueda reflotar por ahí aquel exitoso Mercosur que hizo Néstor con Lula, con Chávez, y que se pueda ver que pueda realizarse un nuevo orden a través de eso. Obviamente, con el aporte de las decisiones que ha tenido la Argentina a través del Estado, de tener, por ejemplo, la logística, contando con Aerolínea Argentina, contando con el plan Detectar y contando también, creo yo, tenemos fe de que acá se desarrolle una propia vacuna para la región. ¿Cómo ves vos, Gabriel, esa situación? ¿Ves la posibilidad de que Alberto tome un protagonismo de liderazgo en la región? Eso nada más. Y gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. También una gran pregunta. Yo incluso creo que ya es Alberto y Argentina un líder en la región. Creo que no es casualidad el asilo político a Evo Morales, las charlas o las actividades con Lula da Silva, las coordinaciones con López Obrador en México, que fueron fundamentales ante la posibilidad de invasión bajo la excusa de ayuda monetaria a Venezuela, o la coordinación con el golpe de Estado en Bolivia, o la posibilidad de profundizar la estratégica y fundamental alianza con Chile, que eso nos dividieron. Nosotros tenemos que recomponer el Atlántico con el Pacífico y volver a pensar en términos de ABC, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, obviamente más Uruguay, Paraguay. Pero, me parece que necesariamente está cobrando ese lugar de liderazgo regional. Eso en primer lugar. Creo que, como bien marcabas, Argentina mostró en la pandemia un conjunto de capacidades. Yo creo que ahí se enlazan dos cuestiones. Las decisiones políticas, tomadas obviamente por el gobierno nacional, que son fundamentales y claves, pero también las residuales capacidades sociales y estatales que tiene Argentina en el desarrollo de una salud pública, educación pública, ciencia y tecnología, industria, etc. Que es incluso esas capacidades, cuando el macrismo la quiso desarmar, que se enfrentó con fuertes resistencias. Y sobre la cual una buena conducción política le saca mucho provecho, como es el que estamos viendo ahora. ¿En qué sentido le digo? Ustedes fíjense, Argentina es uno de los pocos países del mundo que produce respiradores artificiales, pero los producía ante la pandemia. ¿Por qué? Porque queda algo de la industrialización, que se fortaleció fuertemente en la etapa 2003-2019, 2003-2015, y a pesar de los retrocesos 2016-2019. Otra cuestión fundamental es que Argentina tiene capacidades científicas. Las tenía desde antes. Argentina era una semiperiferia con alto nivel de desarrollo y alta capacidad tecnológica. En los 70 eso se fue destruyendo, pero conservó, se recuperó en parte durante el kirchnerismo y se demuestra en la pandemia. Entonces tenemos nosotros capacidad de producir el kit, producir, el kit de detección temprana, los tratamientos con plasma, o el robot, ¿no? que limpia los ambientes a través de, bueno, me olvidé la tecnología, pero ahora me olvidé la palabra, pero una suerte de luz, que no me sale, ondas, que no me sale el concepto en este momento. Pero esas capacidades vos las ves en Argentina. Y esa capacidad la tiene Argentina y algo de eso lo tiene Brasil, porque lo desarrolló históricamente.
durante el siglo XX y se fortalecieron durante el siglo XXI. Y por ahí están menos presentes en otros países de la región. O la cantidad de unidades de cuidados intensivos cada 100.000 personas. Argentina antes de la pandemia tenía 17 unidades de cuidado intensivo cada 100.000, y Chile 10, menos de 10. Creo que ahora con la pandemia, y eso que era lo que más tenía. Pero todos los demás países estaban por debajo de 10, que 10 es lo mínimo que recomienda la Organización de Salud. Y nosotros llegamos, a partir de la pandemia y todo el trabajo que se hizo, a 28 camas. Entonces había cierta capacidad y eso lo potenciamos enormemente. La capacidad de nuestra universidad pública, la masividad y la cantidad, por lo tanto, de profesionales que tenemos a partir de ese instrumento de la universidad pública, que cada vez que se quiso restringir ese derecho, esa herramienta y esa posibilidad generó fuerte resistencia. Entonces hay un conjunto de capacidades. Lo que pasa es que nosotros seguimos pensando, y ese es nuestro gran problema, de nuestra dirigencia, de nuestra militancia, nosotros mismos, todos creo, seguimos pensando en términos Argentina como nación y no como provincia, en términos efectivos. Y nosotros tenemos muchos problemas para pensar la cuestión continental. Así que no hay escala, no hay umbral de poder suficiente. Ya no lo había en 1953 y menos lo hay ahora, cuando ya Perón advirtió que sin el ABC, Argentina, Brasil y Chile, no había condiciones de desarrollo, y menos hay ahora, condiciones de desarrollo sin escala continental. Entonces hay que tomar un conjunto de decisiones fuertes ahora. Y creo que Alberto podría animarse a ser quien lleve la bandera de esas decisiones fuertes. Decisiones fuertes que vayan más allá de la integración, coordinemos, qué sé yo, qué sé cuánto. Y que incluso ponga en contradicción al gobierno de Bolsonaro, que tiene muchas contradicciones. E insisto en que hay muchos sectores dentro del gobierno y del establishment que lo quieren voltear. Por distintas razones, pero algunos porque son convergentes con otros intereses. Estamos hablando de intereses, no estamos hablando de mucha ideología en algunos casos. Por ejemplo, de la burguesía del CNI, con la Confederación Nacional de la Industria que necesita el Mercosur. Bueno, nosotros podríamos poner sobre la mesa el tema de una moneda común, que te obligaría a construir una institucionalidad financiera común. O poner sobre la mesa en plena pandemia, profundizar todos los lazos que tienen que ver con la producción biotecnológica en materia agrícola y ganadera en la región, a través de empresas mixtas conjuntas. Y así en infinidad de temas, no quiero aburrir, pero digo, me parece que nosotros ahora, para desarrollar ese liderazgo continental, hay que pensar como pensaba San Martín en Bolívar, digamos. Que justamente lo pensaron en otra de esas grandes transiciones, porque yo les comenté la transición de 1914 a 1953, pero justamente la transición anterior a esa, que consagró al Reino Unido como potencia dominante de Occidente, y de ahí se fue por la conquista de la India y de China, de Asia, y se quedó después con América Latina, fue la transición de 1780 1815, cuando Inglaterra le gana a Napoleón, a Francia, y desempata ahí. Bueno, en esa gran transición se dio, no por nada, las revoluciones nuestras de independencia. Ahora bien, fíjense que San Martín y Bolívar, ¿por qué digo? O Artigas, no pensaban en términos de Argentina, Uruguay, aparte porque ni siquiera estaban establecidos. Pero digo, nosotros tenemos que pensar un poco así, porque si nosotros seguimos pensando con mentalidad, y la militancia sigue pensando con mentalidad patria chica, tenemos un quilombo bárbaro para resolver el tema de ahora. Yo lo vi y me asombré y no podía creer con el tema Chile, cuando Chile dijo, bueno, podríamos usar las camas de la zona de Cuyo, de Mendoza, para descomprimir nuestro sistema. Y aunque lo diga un conservador, y nosotros tenemos que mirar la estrategia más allá de las ideologías, eso hubiese sido fenomenal. Porque si hay algo que nosotros nos impusieron a partir de las dictaduras, es la fractura Chile-Argentina. Nos llevaron al límite esa fractura con las oligarquías locales y los mandamás del norte.
hay que volver a la concepción del ABC, no por nada, insisto, Perón hablaba y tenía una relación estratégica y central con Chile. Esa fractura debilitó completamente el cono sur. Entonces, nosotros ahí, mucha militancia dice, no, que los chilenos neoliberales vayan a... No, si te da la oportunidad la pandemia, aprovechala. Si se podría aprovechar. Entonces nosotros tenemos que... ¿Y por qué es importante que esto esté en la militancia? Porque lo que no está en la militancia es difícil que esté en los gobiernos. ¿Viste? Nosotros a veces tenemos una concepción hipervanguardista de los gobiernos, que no va a solucionar todo lo que no existe en la militancia. Y no, si los gobiernos empujan, en todo caso, lo que existe en la militancia, en el campo popular, en las organizaciones libres del pueblo, en la sociedad. Si no existe en el Estado lo que en la sociedad no existe, porque el Estado es la correlación de fuerzas de grupos sociales que están, digamos, justamente en la sociedad civil. Entonces, así como no hubiese existido Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la presidencia y vicepresidencia, si no existía el 21F y una unidad amplia antineoliberal del campo popular y todo ese movimiento de mujeres que después se sumó con una orientación nacional popular, el movimiento de derechos humanos y todo eso, bueno, no va a existir una estrategia continental si en la militancia no hay una estrategia continental, porque no lo empujamos. O no nos comemos los costos que significa tener una estrategia continental, porque también significa costos. Pero tenemos que entender que no hay salida sin eso, ¿no? No hay umbral de poder. A lo sumo lo podés hacer en la patria chica, es un movimiento defensivo, que es lo que hicimos. Y en los momentos de un poco de que te mejoran las condiciones internacionales, asomás un poco la cabeza, que es lo que hicimos. Y no está mal, porque es el piso para hacer lo otro. Pero creo que son momentos para agudizar, y como decía Marcelo, aprovechar capacidades, aprovechar el desafío que nos generó la pandemia, aprovechar lo que avanzamos para ir por más. Pero también implica ir por más en muchos sentidos. La militancia tiene que discutir que nosotros no podemos tener 40% de la población en el AMBA. No podemos seguir teniendo la capital federal en Buenos Aires. No puede que eso no sea un tema, la planificación territorial, urbana, y de sacar nuestra capital federal de Buenos Aires. Esas son grandes cuestiones de planificación estratégica que necesitamos resolver para lo que nos viene. O necesitamos mucha más inversión en ciencia y técnica de PBI. Entonces eso necesita reforma impositiva, ajustes, de dónde sacar plata, bueno, mucha cuestión. Tenemos con invertir muy poco, Argentina tiene mucho, pero nosotros invertimos muy poco. E incluso en el mejor momento del kirchnerismo, que se recuperó un montón la inversión en ciencia y técnica, es muy poco en relación a otros países. Por ejemplo, en el mejor momento del kirchnerismo, nosotros invertíamos el 0,64% de PBI en ciencia y técnica, o ciencia y tecnología. Brasil, con Lula, invertía 1,2%. Era el único que se destacaba en la región. El segundo era Argentina y los demás vienen re atrás. Pero el piso a nivel mundial de inversión en ciencia y técnica es 2% de PBI. Claro, ¿qué pasa? En un país como Argentina, donde el privado no te invierte nada en ciencia y técnica, es como todo esfuerzo de lo público. Vos lo que tenés que encadenar eso con los sectores PYME y núcleos tecnológicos, como se hizo con YPF, con el ITEC, cómo desarrollar inversión en ciencia y técnica que a su vez genere rindes económicos y retroalimente ese momento. Pero tenés que pensar en esos grandes temas. Yo creo que es el momento. Nosotros no tenemos que achicarnos en la pandemia, tenemos que zafar y ver cómo salimos vivos. Justamente, este desastre, la agudización de las tendencias de la crisis estructural que vivimos, nos tiene que hacer pensar en grande, así como lo hicieron los forjistas, justamente en plena debacle. Y pensar estos grandes temas y empujar de la militancia estos grandes temas. Por eso también saludo estos encuentros. Bueno, excelente pregunta de Marcelo y mucho mejor respuesta tuya, Gabriel. La verdad ya uno se va acostumbrando a ese nivel de explicación y de exposición. Ya para ir cerrando, porque estamos por ahí con otros compromisos, le paso la palabra a mi compañera Florencia, que va a dar un par de palabras respecto a nuestra organización y bueno, un agradecimiento de parte de todos. Gracias, Gabriel. Gracias Marcelo. Bueno, hola Gabriel, un poco para ir cerrando, primero, más que nada, te agradecemos
el tiempo, por estar presente, y la verdad que desde nuestra organización, La Capitana, es un espacio político donde nosotros constantemente tenemos la idea y la necesidad de estos espacios de intercambio y de debate que nos hacen construir las herramientas para cada uno de nuestros compañeros y compañeras, con la búsqueda del objetivo, obviamente, de la transformación social. Bueno, así como dijo Marce, están presentes compañeros y compañeras de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, con los cuales construimos y consolidamos esta agrupación, y esto tiene que ver con llevar a cada uno de estos territorios esta identidad que está representada como una nueva forma de hacer política, donde empezamos a dejar atrás lógicas patriarcales con las que históricamente se maneja la política, y empezamos a construir de forma más horizontal y más solidaria con el otro. Un poco reflexionando con lo que vos dijiste, yo creo que el feminismo es uno de los movimientos que viene a cuestionar directamente esta universalidad o este sentido común planteado por el neoliberalismo, y que quiere empezar a deconstruir esta hegemonía de la derecha a través de repensar las formas y los mecanismos de la política, repensar las formas que se idealizan los liderazgos y las formas que se ejerce el poder, ¿no? Todo esto es la construcción de una universalidad que tiene de base al patriarcado, ¿no? Y pensando un poco en el escenario regional latinoamericano post-pandemia, donde se da un cambio de orden político y social, yo creo que se puede pensar el feminismo como una herramienta de construcción política y como una herramienta de cuestionamiento directo al neoliberalismo, para luego poder pensar en este debate de si es necesario ir hacia un capitalismo más humanizado, o podemos decirle de acá más peronista, teniendo en cuenta la crisis, ¿no?, que nos va a dejar y que ya está instalada la pandemia a nivel nacional, regional y a nivel mundial. Un poco con eso para ir cerrando. No sé, Marce, si vos querés decir algo más o vos querés abrir algún comentario, pero la verdad que estuvo muy buena la charla. La verdad que nos vamos con muchas herramientas para seguir militando cada uno de los espacios en donde estamos, y la verdad que nos aporta mucho estos espacios. No, bueno, sí, ese tema que hoy tocamos poco, pero y fundamental esa batalla que se está dando en el campo nacional popular, que también tiene que ver con discutir con las ideas liberales que se meten dentro del feminismo, que justamente reconcilian neoliberalismo como un supuesto feminismo. Es decir, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, no sé, se consideran feministas porque el FMI esté conducido por Christine Lagarde o por Georgieva, o Angela Merkel vaya por su cuarto mandato, ¿no? O porque las mujeres ocupen lugares de CEOs, ¿no? Los CEOs de las empresas. Cuando en realidad, o sea, bueno, por un lado es positivo porque significa cierta democratización de los espacios de poder, pero por otro lado significa que la reproducción de lógicas machistas que va más allá de la condición biológica de cada uno, sino que tiene que ver con lo que nosotros siempre miramos, que son relaciones sociales, cómo se estructuran relaciones sociales. Y de entender cómo se estructuran relaciones sociales, por ejemplo, entender que si alguien que sufre enormemente la violencia machista es el propio hombre, por así decirlo, en el sentido de, por ejemplo, ¿quién es el 92% de las muertes violentas? ¿Quiénes son? Las víctimas de muerte violenta en Argentina. Varones, pobres, morochos, jóvenes. Que muchas veces en esa situación de exclusión, de subordinación racista, clasista, y donde el todos contra todos se articula con una lógica machista y patriarcal muy fuerte, son uno de los principales víctimas de violencia, que después se traduce en violencia de género y una multiplicidad de violencias. Entonces, entender el patriarcalismo y el machismo como relación social, más allá de lo biológico, las categorías establecidas, me parece central. Y así de construir un montón de cuestiones que creo que es un esfuerzo que se están dando y que el movimiento de mujeres acá en Argentina ha avanzado. Y bueno, uno se saca el sombrero y aprende todos los días. Así que bueno, agradecerles y
Y nada, estamos como un militante más también al pie del cañón para contribuir, porque en realidad vengo acá como eso, ¿no? Como un militante más a contribuir. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Esperamos contar con tu participación y colaboración en otro momento, seguro. Así que quedamos en contacto y, bueno, hasta luego. Buen fin de semana. Abrazos. Muchas gracias.